Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Son 60 minutos en los que Dios habla a tu vida. Conoce a Jesús para la salvación de tu alma. Aprende a seguir y caminar en esta serie que llevamos hoy para ti. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por... ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos, hermanos, radio escuchas que nos están sintonizando en esta noche. Es un placer para mí poder saludarles. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Un saludo para toda la familia, un saludo para las iglesias bíblicas, un saludo para todos los pastores y hermanos cristianos, hermanos en Cristo, aquí en la ciudad de Lázaro Cárdenas también. Les mandamos un fuerte, cordial abrazo a cada uno de ustedes. Hoy en su programa, Nuestro Diario Vivir, estaremos hablando, sobre algo importante, ¿verdad? No que otra cosa no sea importante, pero realmente es un tema importantísimo, lo que es la justificación. En la serie Caminando con Cristo veremos que Cristo nos justifica ante el Padre. ¿Qué significa esto? Tal vez usted nunca lo ha escuchado, tal vez no sabemos nada al respecto, pero por eso mismo quiero comunicarles lo que la Biblia, la palabra de Dios, explica sobre este tema, que Dios nos justifica ante el Padre. ¿Qué significa ser justificado? O primeramente deberíamos hacernos la pregunta, ¿qué quiere decir la palabra justificar? Cuando utilizamos la palabra justificar, estamos tratando de la justicia, estamos hablando de la autoridad, de alguien que ejerce autoridad sobre alguien o sobre algunos o sobre muchos. Normalmente esto solo se ve en las cortes de todo el mundo, en las audiencias, en los juzgados, donde llevan a alguien que cometió algún delito y entonces es juzgado ante un juez que rige la ley. A este juez se le ha otorgado la autoridad para juzgar a una persona si concuerda que ha violado las leyes establecidas en los artículos que se rigen según las normas de cada país. Esto es lo que significa justificación. Dependiendo del caso, la corte determina si la persona es culpable o es inocente. En el caso de la relación con los seres humanos y la divinidad de Dios, existe un caso similar a esto que sucede en las cortes, ¿verdad? Esto es lo que vamos a estar viendo a continuación. Es un asunto importantísimo que toda persona debe saber. Para comprender lo que Jesús realiza en la vida de la persona que cree y deposita su fe en Él, es necesario dejar una ilustración clara de lo que es la justificación. Tenga en mente, por favor, esta palabra, justificación. Voy a dar un ejemplo. Una persona maneja sin licencia y se pasa un alto. Esta persona es detenida por un oficial de tránsito, ¿verdad? Porque ha violado la ley de tránsito. Y la persona recibe 2 infracciones. Una por pasarse el alto y otra por no tener licencia. Vamos a suponer. La persona es infraccionada y tiene que pagar por estos delitos porque ciertamente es culpable ante la ley. Le llega la infracción a la persona y no hace caso de pagar la infracción. Después le llega un citatorio de que debe presentarse ante un juez en la corte. Ciertamente la persona obviamente es culpable porque no pagó y infraccionó la ley, ¿verdad? Pero al preguntarle al juez por qué no pagó, resulta que a la persona le es imposible pagar la cantidad que le han designado pagar por X motivo. Y alguien muy bondadoso y misericordioso se levanta y dice: señor juez, yo quiero pagar la deuda de esta persona, porque ella no puede hacerlo. Esta persona, con misericordia y amor, sin pedir nada a cambio, paga ese adeudo. Y ya no es enjuiciada ante ese tribunal, sino que es justificada por la otra persona que pagó su deuda. De esta manera la persona queda libre de la condena que tenía que recibir al no poder pagar el adeudo y cumplir así con la ley.
¿Has escuchado alguna vez la frase Cristo nos hace libres de la condenación? Esto es precisamente lo que sucede con toda la gente del mundo. Todos hemos transgredido la ley de Dios. En el caso de la relación con los seres humanos y la divinidad de Dios, existe un caso similar a esto que sucede en las cortes. Nosotros hemos violado la ley de Dios. Eso es lo que dice su palabra. En ella especifica claramente que la paga del pecado, de esta infracción que nosotros hemos cometido, es la muerte. Ese es el veredicto que Dios como juez ha determinado para toda la humanidad entera. De modo que Él ha sentenciado, ha martillado al mundo por la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Dios es nuestro juez y Él determina qué es lo que va a suceder con las personas de este mundo. Igualmente son su creación, ¿verdad? Esto es por transgredir los mandamientos de su Creador. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si es que lo aceptamos como Señor y Salvador, ¿verdad? En el caso espiritual, la Biblia dice que nosotros hemos violado las normas de Dios y por consecuencia seremos juzgados ante el juez supremo. Aunque este juez es misericordioso, tanto que Él mismo ha provisto una solución para que los que son acusados tengan la oportunidad de poder ser justificados ante Él. Es decir, aunque toda la humanidad somos culpables, Dios ha provisto un Salvador. Es el que te justifica ante Dios. Este paga por tu pecado y transgresión. Él nos puede librar de esta condenación justificando nuestras vidas y perdonándonos así la condena que teníamos que pagar por la transgresión cometida desde el huerto del Edén por Adán y por Eva. Y tal vez venga a tu mente y hagas la pregunta, hermano Marcos, pero ¿cómo es que yo tengo que pagar por la transgresión que cometió Adán y Eva si yo todavía ni existía cuando sucedió eso? Y lo que te voy a contestar es que en eso tienes razón. Pero si somos transgresores de la ley, te voy a decir por qué. Si somos transgresores de la ley, te voy a decir por qué. La situación es que al ser ellos los primeros seres humanos que Dios hizo sobre la tierra, ellos son los responsables de cómo está viviendo el resto de la humanidad. Y por ellos es que nosotros fuimos condenados antes de nacer. Porque recordemos que de ellos nacimos nosotros. Es una generación tras generación, ¿verdad? Es decir, no necesitamos hacer nada nosotros para ser condenados, porque Dios ya determinó que por esa desobediencia que cometieron Adán y Eva, ahora nosotros tengamos el mismo destino que ellos. Esto es muertos espiritualmente, separados de Dios. Vivimos solamente nuestra manera natural. Sí nacemos, como todo el mundo nace, vivimos, caminamos, pero no tenemos vida espiritual. Alguna persona dijo por ahí, muertos, ¿verdad? La Biblia dice muertos. Aunque Dios nos ha creado para adorarle a Él, naturalmente no podemos tener relación con Él sincera, porque Él no tiene relación alguna con el pecado. Y nosotros somos pecadores. Nuestra manera natural de ser y vivir está en pecado. Espiritualmente hablando, la Biblia dice que nadie tiene vida. Todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos hablando ante Dios, lo que Dios dice sobre esto en la Biblia, ¿eh? Aquí surge otra pregunta. ¿Cómo puedo saber que en verdad estoy en maldición y estoy muerto espiritualmente hablando? Y yo te contesto que todo es normal en el mundo, ¿verdad? Todos nos regimos iguales en el mundo. Sí, claro, en el mundo es normal. De hecho, hay cosas que la Biblia dice que son pecados y el mundo lo acepta muy bien, sin problema alguno. Y ese es el problema, que no hacemos caso a las normas de Dios. Ahora, nos podemos preguntar entonces, ¿lo que practica el mundo es contra Dios? La respuesta es sí, algunas cosas. Bueno, más bien casi todas, porque constantemente tú y yo violamos la ley de Dios y esto nos hace culpables ante el juez supremo, que es nuestro creador y nuestro Dios. Vamos a analizarlo de otra manera. Por si te pasa como a mí, yo creía que nunca había faltado a los mandamientos de Dios antes de venir a Cristo. Tal vez a usted
tal vez a ti te pase lo mismo. Vamos a valorar esto, examinarnos cada uno desde el lugar donde te encuentras. Ahí donde estás, por favor, pon atención. Permíteme, quiero hacerte una pregunta muy franca primeramente. De pura casualidad, ¿alguna vez has dicho alguna mentira? No sé cuántos años tengas, pero ¿conoces a alguien que mienta? Comenzando en tu propia casa. La ley que Dios estableció y que le fue dada a Moisés dice que no digamos mentiras, ¿cierto? Ahora vuelvo a preguntarte, ¿en algún momento de tu vida has dicho alguna mentira? Bueno, analicemos otra pregunta. ¿Alguna vez has comentado algo sobre otra persona y tú le has añadido un poco a los hechos? Como quien dice, ¿le has puesto un poco de tu cosecha, aumentándole a tu comentario? Bueno, en los mandamientos de Dios nos pide que no hablemos de otra persona algo que no es verdad. Por mínimo que sea, si lo hacemos, estamos diciendo un falso testimonio. Y esto también es contra la ley de Dios. Por esta razón, la persona se vuelve transgresora de la ley de Dios. Bueno, piensa en esto. Va otra pregunta. Para que valoremos si en verdad hemos o no transgredido la ley de Dios. ¿Alguna vez has tomado algo que no te pertenece? No, ¿verdad? Sobre todo aquí en México, la capital. No pasa esto, no se practica esto, ¿verdad? Bueno, cuando vamos a la capital, estoy siendo sarcástico, ¿verdad? Pero cuando vamos a la capital de México, tiene uno que guardar hasta lo que no, ¿verdad? Porque nos dan baje, como dicen. Eso es la verdad, querido Radio Escucha. Toda la raza humana somos culpables, hemos transgredido la ley de Dios y ante Él, de muchas formas somos culpables. Y esto solo es en 2 o 3 puntos que estamos tratando hoy. Por ejemplo, la ley de Dios dice que no codicies nada de tu prójimo. ¿Alguna vez has codiciado algo en tu corazón? No, ¿verdad? Esto no sucede aquí en Lázaro Cárdenas, solo en otras ciudades o en otros países, ciertamente. Bueno, hermanos, compañeros, familia, radioescuchas que nos sintonizan, tengo 2 noticias para todos ustedes, una mala y una buenísima. Primero va la mala y luego la buenísima, ¿verdad? Toda la humanidad venimos de Adán y de Eva, que fueron los primeros humanos que Dios creó, y de ahí fueron saliendo toda la descendencia humana. Esto es la verdad. No la teoría de Darwin, ¿verdad? Y la teoría del Big Bang. Son solo eso, teorías. Son solo teorías, no son afirmaciones. Pero esto es otro tema, en otro momento lo tratamos. Lo cierto es que la razón por la cual se manifiestan estos impulsos pecaminosos en nosotros mismos, aún desde niños, es por lo mismo, por el pecado que corre en nuestra sangre. Hubo una transgresión y el pecado entró a la humanidad cuando ellos desobedecieron. ¿Cómo podemos saber esto? Bueno, vamos a analizar. Si se fija, ponga atención, y a un niño no necesita enseñarle a hacer berrinche, ¿cierto? Ayer precisamente fui por mi hija a la escuela de inglés, y una mamá iba por su hija también y traía otra niñita más pequeña con ella. La niña quería algo de la tienda y la mamá le dijo que no, que en otra ocasión. Y ella se paró y se puso a llorar, a gritos. Y la mamá ya no sabía qué hacer, la dejó ahí y siguió caminando. Obviamente observando hacia atrás para ver a qué hacía su hija, ¿verdad? Y así duró rato. Ya nosotros nos fuimos y sabrá Dios si la niña al final fue con su mamá o su mamá tuvo que regresar por ella. Pero sí le hizo un buen berrinche. Y esto es lo que precisamente estamos analizando, que ya traemos el pecado en nosotros desde que nacemos. Esto es lo que la palabra dice y esto es lo que se manifiesta en nuestras vidas. Podría así darle una lista de todo lo que hacemos como humanos desde muy pequeños, pero se nos acabaría el tiempo. Solo para que pensemos y veamos cómo realmente somos y si la Biblia dice la verdad o no. Pregunta: ¿quién le ha enseñado a un niño a hacer berrinches? ¿Alguna vez un papá le dijo, mira, vas a hacer de esta forma y te pones así y vas a ver que te van a dar lo que quieres? Toda la raza humana ya traemos el pecado y las malas actitudes dentro de nosotros. Ciertamente, por eso les digo que las personas no necesitamos enseñarles lo malo, porque ya lo traemos de nacimiento. Esto es claramente visible, que no quieramos reconocerlo es otra cosa.
Mas cuando hablamos de nuestros propios hijos, no, el chamaco es súper malcriado y desobediente, y nosotros como padres decimos, no, mi hijo es un ángel de Dios, un ángel del Señor, él se porta bien, a él no me lo toques. Y seguimos participando del pecado, en lugar de enseñarles, les aceptamos sus pecados, porque nos encanta también a nosotros el pecado. Vuelvo a repetir, a un niño no tienes que enseñarle lo malo. Lo que debemos enseñarles es a nuestros hijos desde pequeños es a no hacer berrinches, no hacer lo malo, porque ellos por naturaleza lo hacen. Este es el pecado que está en nosotros. Al niño no le debemos enseñar a ser egoísta, porque ya lo trae de nacimiento. Dale un juguete a un niño, y si no le gusta, no lo va a jugar, obviamente. Pero hasta que venga otro niño a querer jugarlo, entonces el niño es cuando también va a querer usar ese juguete para no dejárselo a aquel niño. Al niño no necesitas enseñarle a ser egoísta. Lo que le debemos enseñar es a no serlo, instruirlos en las cosas buenas. Nuevamente repito, porque las malas ya las traemos en la genética que nos implantaron nuestros primeros padres, el pecado y la corrupción. Por eso todos fallamos a las leyes de Dios y no podemos cumplirlas. Por eso le fallamos a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos y hasta a nosotros mismos. Esto es por el pecado que traemos de nacimiento y por herencia y la maldición que fue imputada en Génesis 1:15 y 16. Esta es la mala noticia, querido Radio Escucha. Por eso Dios nos pide misericordia, que nos amemos los unos a los otros, nos pide que nos soportemos en amor los unos a los otros. Pero les comento la buenísima noticia. Solo hay una persona de carne y hueso, como tú y como yo, que vino al mundo, se encarnó, es decir, nació como un bebé, sin relación alguno con el pecado, y Él murió por nosotros, y solamente por medio de Él es que nosotros podemos ser salvados de esas transgresiones que hemos cometido ante Dios, y si no está Cristo en nosotros, nunca podremos ser justificados en ese juicio que se avecina para todos nosotros, es decir, la humanidad entera. La palabra de Dios dice que está establecido que el hombre muera una sola vez, y después de esto, el juicio. Esto está en Hebreos 9:27, si gusta usted apuntarlo, leerlo después. Hebreos 9:27. Es la traducción, en la traducción Nueva Biblia de las Américas dice de esta manera. Hebreos 9:27. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Primeramente podemos observar que está decretado por Dios que los hombres, o sea, se refiere a toda la gente, hombres, mujeres, jóvenes, toda la humanidad, muere una sola vez y después de esto viene el juicio. Es importante, querido Radio Escucha, saber estas verdades que Dios ha establecido en su palabra para que nosotros sepamos que sí va a haber un juicio. Y la Biblia dice que para esto vino Jesucristo. Esta es la buenísima noticia, para que sean salvados, justificados de la condenación venidera o a la hora de nuestra muerte. Cuando nosotros muéramos, ya no vamos a tener esta oportunidad, porque ya está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto ya no hay más que hacer, porque viene el juicio. No creamos en las películas, solo son de entretenimiento. Hay muchas películas que hablan de que incluso hasta hablan de un purgatorio también, que vamos a tener otra oportunidad después. Y estos son cosas de entretenimiento distorsionadas de la palabra de Dios. Por eso la urgencia de que entiendas el mensaje que Dios tiene para ti. Permítame llevarte a la Escritura para que veas dónde y cómo dice y cómo es que obtenemos esta justificación de parte de Jesús para nosotros. Bueno, el que crea en Él, ¿verdad? Es decir, pasamos de personas culpables de agredir la ley de Dios a personas justificadas por la obra de Cristo en la cruz. Pero esto lo veremos después de una pausa musical. No le cambie, que ya volvemos. Dios le bendiga.
Radio Escuchas, ya estamos de regreso con ustedes. Quiero aprovechar este espacio que vamos regresando. Hoy estamos hablando de la justificación, pero antes quiero mandar un saludo también para mi amada esposa y que me está escuchando siempre, también mi amada hija Sofía, que está ahí al pendiente con su radiecito y está escuchando. Un saludo para mis dos amores por ahí. Dios les bendiga grandemente y seguimos adelante. Estamos hablando hoy en el programa Nuestro Diario Vivir, en la serie Caminando con Cristo. Decíamos antes de la pausa que cuando nosotros muéramos ya no vamos a tener la oportunidad de librarnos de la condenación venidera que la Biblia habla, porque ya está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto viene el juicio. Esto está en Hebreos 9:27, bien lo decíamos hace un momento. También les decía que no creamos en las películas, solo son de entretenimiento y distorsionan aún lo narrado en la Biblia también, ¿verdad? No digo que no vea películas, son de entretenimiento, son para distraer la mente a veces, ¿verdad? Pero no son ciertamente verdades bíblicas. Entonces, más bien hay una urgencia de que entendamos el mensaje que Dios tiene para nosotros. Permítame llevarte a la Escritura para que veas dónde y cómo lo dice y cómo es que obtenemos esta justificación de la cual estamos hablando. Es decir, pasamos de personas culpables de agredir la ley de Dios a personas justificadas por la obra de Cristo en la cruz. Romanos 5:1 dice los resultados de la justificación. Por tanto, dice 5:1 de Romanos, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí me gustaría hacer una pregunta, según este versículo, ¿cómo es que las personas pueden ser justificadas? ¿Lo leemos otra vez? Romanos 5:1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, ¿qué obtenemos al creer en Cristo? Este es Pablo hablando. Este es alguien que ya aceptó a Cristo, ya es justificado, pero dice que por la fe. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, es como tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que este versículo y todo el contexto bíblico dicen es que la persona puede ser justificada solamente por la fe. La fe depositada a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque hay una fe que tú puedes poner en muchas cosas, pero esas no te salvan. La fe depositada en Cristo, creer que Él murió, resucitó y ascendió al cielo, ¿verdad? No existe otra forma, solamente depositando tu fe en Él. Es cuando viene la paz con Dios, la paz del ser humano para con Dios, una paz verdadera. Esto es la reconciliación con aquel ser que nos dio vida y quien nos sostiene a nosotros en el mundo. Dice el versículo 2 de Romanos 5, por medio de quien también hemos obtenido entrada por fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí tenemos al apóstol Pablo hablando como alguien que ya tiene la fe puesta en Cristo, obviamente. Y el que tiene a Cristo es justificado ante el Padre en el cielo. Y es probado por Dios para tener vida a su lado, porque ya ha nacido de nuevo, espiritualmente hablando. Este es el nuevo nacimiento. ¿Recuerdan que les dije que Adán y Eva murieron espiritualmente? No murieron físicamente. Bueno, Adán murió físicamente a los 930 años, pero sí hubo una muerte espiritual. Ellos conocieron el bien y el mal y les avergonzó cuando se dieron cuenta que estaban desnudos, cuando antes ya habían estado muy contentos, muy tranquilos, desnudos, sin tener ninguna pena, ninguna vergüenza, pero cuando desobedecieron, entró el pecado y es cuando ellos pudieron observar esto y avergonzados se taparon. Esto fue por el pecado que entró a ellos y murieron espiritualmente. ¿Recuerdan cómo el diablo los engañó? La serpiente antigua les dijo que no morirían si comían del fruto, sino que serían igual a Dios, sabiendo el bien y el mal, y en parte era cierto que conocieran el bien y el mal. Antes solo eran buenos, pero después de comer desobedecieron, conocieron el bien, pero también el mal.
y el pecado entró en ellos, y se avergonzaron inmediatamente de su desnudez, y se taparon con hojas de higuera, dice la palabra de Dios. Esto pasó con Adán y Eva, pero ahora por medio de Cristo podemos nacer de nuevo espiritualmente. Cristo vino al mundo precisamente para esto, para darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él vino a nosotros, personas débiles, que no podíamos hacer nada para pagar nuestra deuda ante Dios, y al creer en Jesucristo, Él provee al Padre la justificación que nosotros necesitamos de Él. ¡Qué glorioso! Dice Romanos 5:6, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. La palabra impío es por los pecadores, ¿verdad? Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Qué hermosas palabras. Le digo que es una buenísima noticia, querido Radio Escucha. Jesús es la persona que puede reconciliarnos y justificarnos ante Dios. Pero para esto debemos creer en Él, arrepentirnos de nuestros pecados y aceptarle como Señor y Salvador de nuestra vida. La justificación se puede observar claramente en Romanos 5:1, ¿verdad? Donde dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, es por Él, por su entrega en la obediencia al Padre, que Él pagó, cumplió, fue sentenciado pagando nuestros pecados. Él murió por ti y por mí en la cruz, pero esto no es automático que te justifica, sino que es solo para los que creen en Él y depositan su fe en Él. Aparte, ellos se arrepienten, la persona que cree pone su fe y esa fe les lleva al arrepentimiento y depositan y entregan su vida a Cristo. De manera, querido Radio Escucha, que Jesucristo es el que se entregó en la cruz para que tú y yo pudiéramos obtener ese perdón de pecados y poder estar con Él por la eternidad. Justificando así nuestras vidas ante Dios, logrando reconciliarnos con Él, ya no somos más enemigos de Dios si creemos en Jesús. Pero para eso era necesario que nosotros pagáramos por nuestras transgresiones cometidas ante un Dios santo, pero nosotros no podíamos ni podemos hacer esto. Solo Jesús pudo hacerlo. Es por Él que somos justificados ante el Padre. Es por su entrega. Vea lo que dice Romanos 4:25. Que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esto fue lo que hizo Cristo. Él fue entregado a la cruz por causa de nuestras culpas y porque nosotros hemos transgredido la ley de Dios. Para esto vino al mundo, para que todo el que deposite su fe en Él verdaderamente sea justificado y no tenga que pagar por su falta, porque Jesús ya pagó por todo el que crea en Él. Ahora, esto que hizo Jesús en la cruz, nosotros no podíamos ni podemos cumplirlo. Es solamente por el Cordero sin mancha, aquel que se entregó en la cruz sin pecado alguno. Él pagó nuestras transgresiones, es por Él y por la obra en la cruz del Calvario, y nosotros nada podemos hacer para poder obtener la salvación de nuestras almas. Esto es espiritual, es solamente por Cristo a quien fue entregado todo. Fíjense lo que dice 1 Corintios 1:30. Pero la obra suya están ustedes en Cristo Jesús. Pero por la obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. Es por medio de Jesús y solamente por Él que la gente cree en Cristo, entrega su vida y confiesa sus pecados. De esta manera es que Dios justifica a la persona, porque ahora ve a Cristo en esa persona
y no ve el pecado de nosotros, sino solo ve a Cristo en nosotros, los creyentes en Él. No es por lo que el hermano Chon o la hermana Tita hicieron que irán al cielo con Él para siempre, sino porque Chon y Tita entregaron su vida y creyeron y se arrepintieron de sus transgresiones y regresaron a ver a Cristo. Es por ellos, es que ellos se vieron y dijeron: Jesús, yo no me veo pecador y no tengo nada que ofrecerte, Señor, más que mi vida. Ahora yo voy a morir para que tú vivas en mí. Aquí está mi vida para que la dirijas, y estas personas están conscientes que pecamos a cada instante. Y en el resto que nos quede de vida en esta tierra, así será, pero la diferencia es que cuando un creyente peca, al igual que todos pecamos, pero ellos ahora reconocen cuando pecan, o se debe reconocer. Al tener vida espiritual, el Espíritu Santo mismo les redarguye de pecado en su corazón o en nuestros corazones y hace que vayan a Dios arrepentidos de su maldad y confiesen su transgresión, pidiendo a Él perdón por esos pecados cometidos. Ya no permanece en tinieblas que antes andaba. Por el contrario, dice la Escritura en 1 de Pedro 2:9, que Él nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable para que demos testimonio de Él. Dice de esta manera exactamente, 1 de Pedro 2:9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. De manera que la persona que está realmente en Cristo ya no pertenece a las tinieblas, sino a la cruz de Cristo. Y para esto ha sido justificado ante el Padre, y para esto también ha sido llamado, a fin de que anuncie las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? La persona ya no pertenece más a las tinieblas. Esto es lo que la Biblia aclara respecto a la diferencia de estar en Cristo o no. Y esto es obra suya, no de nosotros. No depende de cuántas puertas son las que toquemos para evangelizar que nosotros ganamos nuestra salvación, sino que si la salvación fuera por lo que hacemos tú y yo, querido Radio Escucha, ciertamente no pudiéramos hacer mucho para ganárnosla. De manera que nada podemos hacer para ganar nuestra salvación. De lo contrario, la salvación ya no fuera por gracia, sino por obras, cosa que la Biblia no enseña. Lo que sí enseña la Biblia es que Cristo hizo todo. Él dijo: todo está hecho cuando murió en la cruz del Calvario. Él dijo: consumado es. Allí se rasgó el velo. Ahí fue donde tu redención y la mía se hizo posible para poder ir al Padre. Solamente Cristo hizo posible esto. Es por medio de Él que nosotros somos justificados de aquella transgresión que cometimos al estar pecando siempre contra Él. Él es el que trajo la paz nuevamente al corazón de todo creyente, de todo el que cree en Él sinceramente. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes. Dios les bendiga. Bien, querido Radio Escucha, ya estamos con ustedes nuevamente. Gracias por estar sintonizándonos aquí en su radio favorita, 105.1 Radio Vida, ¿verdad? FM Radio Vida. Bien, pues vamos a continuar. Estamos viendo lo que es la santificación, ¿verdad? Lo que Cristo hace en la vida del creyente, lo que Cristo hace cuando nos toque a nosotros llegar a la presencia de Dios y digan: ¿y por qué tú te tengo que dejar entrar al cielo cuando mueras? Bueno, pues es que Cristo pagó por mí. Yo creí en Cristo. Él nos justifica para perdón de pecados ante el Padre. Entonces, como podemos ver, hace algo sorprendente. Cristo hace algo sorprendente en la vida y aún en la muerte de la persona, porque te lleva a vida eterna con Dios al creer en Cristo. Romanos 5:1 dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es que la Biblia dice que necesitamos esa salvación? Es la pregunta. Porque en el momento que Dios decida, no sabemos en qué tiempo, Dios se hará presente y derramará toda su ira para con aquellos hombres y mujeres y toda humanidad, aquellas personas que despreciaron creer en su Hijo, en su unigénito Hijo, que vino a morir por nuestros pecados,
Pero la gente no creyó, no será salvada. La gente que no creyó no será salvada de la ira de Dios. Dice en Juan 3:36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece o se rehúsa a creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. La ira de Dios permanecerá siempre para con las personas que no creen en Jesucristo. Él vino para salvarnos de esa ira venidera. Al creer en Él, nosotros podemos obedecer sus mandamientos y la voluntad del Padre. Bueno, deseamos hacerlo, ¿verdad? Aunque hay algo que siempre se impone, que es nuestra carne y nuestro pecado. Pero ya hay otra manera de ver las cosas. De manera que es por Cristo que ahora somos justificados. Pero cada uno, es decir, cada persona, individualmente, debe creer y depositar su fe en Cristo, que es solamente por Cristo esto es posible. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre de él. La única forma de salvarnos de la ira de Dios es por medio de Jesucristo. Hoy en día sale el sol para buenos y malos aquí, pero llegará un día que Dios determinará y a los que creyeron en Cristo, dice la palabra, que serán salvados y los demás irán a condenación. Y una condenación eterna, Entonces, dice Romanos 5:9, entonces mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Tal vez te preguntes, hermano Marcos, pero ¿por qué debemos ser justificados ante el Padre? Esa es una muy buena pregunta. Ya lo he explicado antes y lo seguiré explicando, ¿verdad? Porque para eso es que Dios nos ha llamado a todo creyente en Cristo, a anunciar estos acontecimientos y cómo es que podemos ser librados de ellos. Y la respuesta es que solamente y exclusivamente por Cristo y la fe depositada en Él verdaderamente es que podemos ir con Él. Dice Romanos 5:16, tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Primeramente hubo quien pecó y ya lo hablamos que fue Adán y él fue el que pecó y por él fue que vino la transgresión principal. Y lo aclara Romanos 5:16, que ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión y el resultado, veredicto de esta transgresión fue la condenación eterna. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultó en justificación. Este resultado se obtendrá nada menos que por la muerte de Cristo en el madero. Si tú crees en Él ahora, Él te justifica ante el Padre. Y ya no te juzgará, sino que te dará el perdón de pecados por medio de Cristo. Se me vino a la mente aquel hombre que estaba crucificado, ¿verdad? Al lado de Jesús. 2 hombres estaban al lado de Jesús y uno de ellos no creyó en él, pero el otro dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Ciertamente en ese momento fue justificado ante el Padre, ¿verdad? Es un ejemplo que podemos ver cómo Cristo justifica cuando depositamos la fe en Él. Dice en Hechos 13:39, y de todas las cosas de que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él todo aquel que cree es justificado. Habacuc 2:4 dice, así es el orgulloso en él, su alma no es recta, mas el justo por la fe vivirá. Querido Radio Escucha, permítame aclarar algo. Al creer en Cristo tú eres justificado ante el Padre y entras en un proceso de santidad, alejándote cada vez más en tu vida del pecado. Esto es importante para que no te engañes a ti mismo creyendo estar en Cristo por otros motivos, como por ejemplo, estar asistiendo a una iglesia evangélica, pero no experimentar ningún cambio en tu vida. Esto es preocupante. La persona que está en Cristo no es perfecta, pero cada día se va alejando de los principales pecados, porque ahora la persona aborrece el pecado porque Dios está en él y Dios odia el pecado. Esto es un proceso que durará toda la vida luchando con nuestro propio pecado y pidiendo perdón a cada instante. 1 Corintios 6:11 dice, ¿y no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar,
ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y aquí viene lo que Cristo hace en las personas de la lista que nombré ahorita. Él nos limpia, nos justifica y nos santifica. Aunque antes la persona practicara tales cosas, esto es el nuevo nacimiento. Él nos perdona, dice el versículo 11, y esto eran algunos de ustedes, la lista que dio Pablo, pero fueron lavados, ya fueron lavados por la sangre de Cristo, pero fueron santificados, pero ya fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. La obra completa que Cristo Jesús hace en la vida del creyente, solamente la hace Él. Nosotros no podemos aplicar nuestra propia justicia ante la corte del Señor. Es por la justicia de Cristo que nosotros podemos ser justificados ante Dios Padre. Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. La ley de Dios no nos salva, pero es por medio de esa ley establecida por Dios que nosotros podemos ver dónde fallamos a Dios, y es donde al Dios hacer su obra, donde Dios hace su obra a nosotros. Entonces creemos en Cristo. Ahora nosotros observamos todo lo mal que hacemos rigiéndonos por las normas de Dios. La ley de Dios nunca se puede anular. Muchas personas dicen que la ley ya no es válida porque ahora vivimos por la gracia, o estamos en el tiempo de la gracia, y dividen estas dos, anulando la ley de Dios. Pero sin la ley nosotros nadie pudiera ver su pecado, de manera que la ley nos lleva a Cristo, es importante. La ley nos lleva a ver nuestra condición pecadora y así nos vuelve transgresores de la ley. De manera que necesito a alguien que me salve, y es cuando deposito mi fe en el único que pudo satisfacer el pago por nuestros pecados. ¿Cómo se logra esto? Nuevamente depositando la fe en Él. Es cuando Jesús nos justifica ante el Padre, porque ya pagó por cada pecado. Él es el único que pudo pagar por los pecados, de manera que es a Él al que Dios ve. Y toda persona que está en Cristo está unida a Cristo, y ahora el Padre ve a Cristo en la persona, y es cuando tiene entrada al cielo. Cristo justifica. No nos ve a nosotros pecadores, sino al que pagó para recibir el perdón de nuestros pecados. El único requisito, por así decirlo, para ir al cielo es creer en Jesús, porque solo Él tiene la vida eterna. Él pagó por nuestros pecados, Él murió por ti y por mí. Observen lo que nos dice el siguiente versículo, Gálatas 3:24. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Ahí está clarísimo lo que estamos hablando. Todas las personas somos justificados por la fe depositada en Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Gálatas 3:6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Imagine usted la fe de Abraham, querido radio escucha, querido hermano, si está escuchándome por ahí. Imagine usted la fe que tuvo Abraham. Nuestra fe no se compara en lo absoluto a la fe de Abraham. Si usted superara, o si yo le preguntaría, ¿usted le entregaría lo más preciado de la vida a Dios? Si solo tuviera un único hijo y Dios le pediría el sacrificio, ¿se lo entregaría? Si no queremos sacrificar ni nuestro tiempo el domingo para ir al servicio de adoración, hermanos, ¿cómo? Mucho menos estaríamos dispuestos a hacer lo que hizo Abraham con Dios, dándole en obediencia y sacrificio a su único hijo, el hijo de la promesa, a Isaac. Esta acción, y por la fe puesta en Dios, se le dijo que no lo sacrificara cuando ya estaba a punto de darle muerte. Dios proveyó el cordero, y así fue librado Isaac, del que vinieron las 12 tribus de Israel. Al igual que el pueblo hebreo y al igual que el pueblo judío de la tierra de Judá, también por la fe Dios justificaría a los que no son del pueblo antiguo escogido por Dios, sino ahora también por la fe Él justifica por medio de su Hijo Jesucristo también a los llamados gentiles, los que no son del pueblo de Dios, y en eso entramos tú y yo, mexicanos, ¿verdad?
Gálatas 3:8 dice, la escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. En los tiempos antiguos y en los tiempos actuales, siempre se han manifestado personas que quieren hacer negocio con el Evangelio de Cristo. Esto es triste. Antes la Iglesia Católica vendía indulgencias. Esto se registra en el tiempo de Martín Lutero. Pero la Biblia dice que somos justificados gratuitamente, querido Radio Escucha, solo por su gracia y su misericordia. No tienes que pagar nada por esta salvación. La salvación no se puede comprar, ni puedes ganarla de ningún modo. Esta te es dada de lo alto, del cielo, sin nada que puedas aportar para ganártela, porque la fe es un don de Dios. Romanos 3:24 dice, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe estando muerto todavía habla. Génesis 15:6, y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia. Esto es lo que Dios pide de ti y de mí, que creamos en su Hijo Jesucristo, para justificarnos delante de Dios. Espero en Dios, querido Radio Escucha, que haya sido de edificación en tu vida esta buenísima noticia sobre la santificación que Cristo hace en nosotros. Ya nos veremos la próxima semana, o nos escucharemos la próxima semana. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Que la paz de Cristo reine siempre en sus corazones. Dios les bendiga. Al que mi alma anhela tanto por llegar. Hemos concluido con otro programa más de nuestro diario vivir en la serie Caminando con Cristo. Te invitamos a que nos escuches en nuestra próxima emisión, viernes 8 de la noche por Radio Vida 105.1 FM, y que la paz de Cristo esté con ustedes hoy, mañana y siempre. Dios les bendiga. Por llegar, una ciudad donde hay descanso